Queridos amigos, vos recibimos con un cante de boda para celebrar nuestro encuentro de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos de todas bandas del mundo que nos vinieron hoy a visitar nuestros queridos amigos de siempre y veo algunos amigos nuevos, así que les decimos a todos, venidos en Bonora para disfrutar hoy un encuentro más de nuestros habituales encuentros de Anja. Como cada semana vos voy a anunciar que nuestra presentación del día de hoy y también la de el Alja del Viña. Estamos hoy en nuestro encuentro número 53 y vamos a tener la próxima semana creatividad en tiempos de corona. Esto será por el Centro Sefaradí de Estambul con nuestra querida balabaya y amiga Karen Gershon Sharjon y su musafir Seifi Ishman. Ellos nos van a dar ideas de qué se hizo durante el tiempo de corona y cómo pudimos sobrevivir a estos nuevos modos de comunicarnos. Esto será el 10 de octubre, el próximo Alhaj, a la misma hora que tenemos cada encuentro. Si quieres mirar los videos de los encuentros que ya pasaron o quieres mirar este otro una vez hoy mismo cuando se escapa, puedes ir a sefarad.com Raya TV o también en el canal de YouTube de Sefarad, que es youtube.com Raya Sefarad. Así que ahí vas a encontrar todo modo de sujetos que ya dimos y este mismo, claro, en unos minutos después que escapemos. Si vos queréis dar vuestro dono, vuestro ayudo para continuar más y más tiempo con encuentros de Alhaj, toda contribución es buena para nosotros, no importa la cantidad, y también los mensajes de cariño son un grande dono para nosotros. Podés ir a sefarad.com raya encontros y vas a ahí tener el modo de alcanzarnos vuestra donación. Je ne peux pas te répondre, mon coco. Y ahora, entonces, vamos a presentar a nuestros queridos amigos de Aquí Estamos con este hermoso y alegre sujeto de Casamientos de al Tiempo. Nuestra balabaya querida Jenny Laneri Fresco y sus musafires María Christine Bornes Barón y Edmond Cohen nos van a contar sobre este sujeto y les voy a dar ahora la bienvenida. Jenny, ¿cómo estás tú? A ver, tienes de quitarte el silencio que tienes metido. A ver, ahora. Tienes que quitar el mute. Mets le micro. Ancina. Ahora sí. Bueno, otra vez te saludo, Jenny. Bueno, es un placer grande para mí de estar con vosotros en este encuentro, porque ya hicimos algunas veces y hoy va a ser nuevo encuentro y quiero saludar a todos los que están presentes y como el año empezó hace poco tiempo, quiero dar a todos suetar añada buena y dulce y con salud cumplida y mucha alegría. Voilà. Alors, nuestra asociación, aquí estamos, nos va a presentar hoy un nuevo encuentro. Primero quiero regraciar muy mucho a Liliana y Marcelo Benveniste por este labor tan hermoso, tan importante que hacen para mantener la lengua y la cultura judeo-española. Que esto es un labor maravilloso que hacen.
Bueno, hoy en este encuentro vamos a hablar de los casamientos al tiempo y por esto vamos a presentar un PowerPoint que lo hizo Lionel Cohen, que lo puedes ver aquí en las imágenes. Y por esto quiero agradecer también a Lionel, merci mucho por este PowerPoint. Y voy a tener dos musafires eminentes, Marie-Christine Varol, que ya la conoces muy bien, que es profesora emérita de judeo-español y que fue durante muchos años profesora en el Departamento de Estudios Hebraicos y Judíos del INALCO, es el Instituto de las Lenguas y Civilizaciones Orientales. Quiero deciros que también que tuvo un premio, recibió el premio Alberto Benveniste por su libro de judeo español, es un premio de la Búsqueda, y también ahora es directora del CERMOM, que es el Centro de Investigaciones sobre el Medio Oriente, y directora de Aliento sobre la difusión de la sabiduría en la Edad Media. Y también, si no lo sabes, que puede ser lo sabes, que es Shadarim, uno de los Shadarims de la Autoridad Nacional del Ladino, como es también Liliana Benveniste. Voilà, esta va a ser mi primera musafira, y después el segundo va a ser Edmond Cohen, que lo conoces también. Él es abogado retirado, participó a dos otros encuentros, una vez para presentar el memorial de los judíos españoles deportados de Francia, y otra vez para hablarvos del diccionario Nehamá al reverso. Edmond tuvo durante muchos años una emisión en la radio judía de Francia, en judeo español, y una parte de lo que vos va a contar hoy lo trabó él de una de sus emisiones. Buen encuentro que tengáis. Esto dicho, voy a dar la palabra a mis musafires. Voilà. Voilà. Edmond? Edmond, est-ce qu'on m'entend? Oui, Mais on vous entend maintenant. Me oyes bien. En verdad soy yo que voy a empezar porque tengo de hablar de los casamientos del tiempo, y los casamientos del tiempo no son como los casamientos de ahora. Porque en los tiempos de ahora la primera cosa, la más huge para casarse, es de topar a la persona con quien casarse. Esto puede tomar años y en veces nunca se topa. Seguro que no es cosa colay de topar con quien casarse, siendo que no solo quiere que el otro tenga todas las gracias y cualidades para hacer su vida entera con él, ama encima quiere que el otro vos tope las mismas gracias y cualidades. Lo más curioso es que lo más de la gente ya rehúye a topar con quien casarse, y que muchas veces el casamiento ya dura vida entera. Esto me parece ser uno de los más grandes misterios de la vida. Al tiempo no era ansina. El casamentero venía a ver el padre de la mansevica y le decía que el padre de fulano pensaba que sería bien si su hijo casaba a su hija.
El padre de la hija, después de tratar y baratar un poco, decía sí y ya se escapaba la cosa antes que los mancebos ni sepan lo que se decidió detrás de ellos. Se lo empezaban después. Sí. A mí, una señora de Balat me contó que a la nicochera de al lado la encerraron en la Shirvané cuando vino al casamentero y cuando el novio vino con su padre y madre a demandarla. Y después que se fueron, a su la madre le dijo: "Na, Sarika, toma este confitico que te esposimos". Quiere decir que no eran obligados de aceptar la cosa decidida por las parientes, ni el hombre ni la mujer. Se cuenta en Bereshit capítulo 24, Pesukim 57 y 58, que cuando vino Eliezer, el servidor de Abraham, para tomar a Rivka por Isaac, dijeron su hermano a su madre y su madre: llamaremos a la manceba y le demandaremos. Llamaron a Rivka y le dijeron: ¿te quieres ir con este hombre? Y Rivka respondió: me iré. Esto muestra que siempre se quiso el acuerdo de los dos. Sí, ama, al tiempo no era el uso refusar. Lo que dice el padre, ley de Moshe. Una señora me contó cómo le desplació el novio que le escogió su padre. Él era amigo suyo, un poco edado. Me lo contó Ancina. Con el padre no se podía. A mi madre le dije: yo me mato y con este no me caso. Cuando lo supo mi señor padre, me dijo: mira, Esther, no digas que es novio tuyo que está viniendo a casa, ma que es amigo mío. Estudia lo bueno y después vas a dar carar. Y con el tiempo vi de que era buena persona y a poco me ausí. Ahora, en vez de casamentero, hay internet. Son los mancebos ellos mismos que se topan, que se quieren. Con esto no es más colay de topar, o al contrario, es mucho más útil. La gente se casa más y más tarde. Si la gente se conoce ahora gracias a internet, ya le acordarse que internet existe desde unos 20 o 25 años, cuando el casamentero, él, existe desde casi el empecillo de la sociedad humana, en todo caso, de la sociedad judía. Me vienen ahora al tino unos artículos que me di. Uno es del Jajam Maurice Laham en francés: marieur, marieuse, mariez-moi, casamentero, casamentera, casadme. Otro es de Moshe Shaul, el casamentero, en el sitio Ladino Comunità. Una conseja de Albert Contente intitulada Casamentero de Izmir, y también un artículo de Laurence Abensour Azan en el sitio Sefarad Info intitulado Le mariage chez les juifs de Turquía, el casamiento ante los judíos de Turquía, trabado de un documento escrito por un V. Gerson en 1896 y que topó en los archivos de la Alianza Israelita Universal en París. Cabe también añadir que en sus memorias, Betzalel Alevi, el director de la época de Salónica, cuenta su primer casamiento de modo muy divirtiente. Yo, con perdón, vos voy a decir, me piché de la risa cuando lo meldí. Por modo de que era huérfano, lo esposaron su hermana y su cuñado, muy mancebo, sin que tuviera haber, y casó sin saber quién era la novia. Os meldaré 2 o 3 pasicos del texto de Betzalel Alevi. Viniendo el tiempo del casamiento, mas sin entender para qué servía mi novia, me imaginaba que era para hacer colada y para hacer comidas, o que mirara los hechos de casa. El día de mi casamiento, las mujeres hicieron todos los aparellos menesterosos. Y hora 9, quiero decir las 4 de la tarde, porque es hora turca, veo que vienen mis parientes y mis hermanas bien vestidas.
Ellos, después de pocos puntos, se fueron a traer a mi novia. En su retorno, veo venir una cantidad de mujeres que no las conozco, entre ellas mis hermanas, y una media mujer y media hombre, como la sirena de la mar. Pregunté a mis amigos, ¿dónde está mi novia? Ellos me apuntaron con el dedo a la que estaba en medio de mis hermanas. Yo dije entre mí encantado, esto es por novia. Ahora pasaré un poco. Me dijeron que le echara confites. Yo tanto chachireado estaba que los arrongían de mi vino. A la subida de la escalera ya había una vieja con un pedazo de xarope colorado duro que apenas subiendo la novia se lo metió en la boca y la novia lo echó por un lado de la queixada que parecía un huevo que tenía en la boca. A mí me pareció que tenía la cara auflada y sus caras escorchadas del pelador que le hicieron el día de antes. En fin, parecía alevantada de una jazinura muy fuerte. Esto es por la novia. Veremos ahora el novio. Es un poco más tarde, después del pranzo. Pranzo al que no invitaba a la mancerica porque no le daban de comer la noche de la boda. Viniendo a mí, me tomaron de la mesa y me llevaron entre dos personas encima de sus hombros y iban cantando Yacrivenu, Levítico 1:3-10, con los cirios encendidos hasta la camareta de la novia. Los que me llevaban en sus hombros me quisieron entrar adentro sin abaixarme. La puerta era bajica, me daban con fuerza una cabezada en el portal de la puerta. En aquel tiempo había unos goznos por encolgar los tefilín. Este goznos me se da en el meollo y me se hace un tolondro el boy de un huevo. Tomaron mi gente un beshlik, quiero decir una para de 5, y una ridá, y me ataron el tururón. Después me desnudaron y me metieron una toca blanca de un maramán que parecía un molá. La gente se retiraron de la camareta en echándome la llavedura por afuera como aquellos condenados a prisión fuerte. En echándome a la cama, eché el ojo, vi de una mujer echada con las caras emboladas con el pelador del día de antes que parecía una jazina de viruela. Ella de su parte, viéndome a mí con aquella toca blanca y una chaquequera que me habían atado tan apretente, que dimos tanto yo como ella como unos aprecantados. A mí se me asemejó que ella era una comadre y a ella le pareció que era yo algún imán que vino de la Meca. Pasaré otro un poco. Ella por su cuento no tiene el derecho de hablar antes que le hable el novio de antes. Y demás que le está pareciendo que tiene echado al lado un hafiz. Ella piensa que no sé hablar el español. En turco, ella no sabe. Me quiere demandar agua. Así les encomendaba a las novias, la primera palabra que debe de hablar la novia al novio es de demandarle agua. Pasaré otro un poco, ahora veremos cómo escapó la noche. En fin, aquella noche la pasamos de una jazinura de tifo, tanto yo como ella. A la mañana nos despertaron y toparon las cosas sin regla. En pasando una hora, veo que traen una mujer vestida de fresicofia, bien amesurada, tenida por dos lados y las tañederas echando unos bramidos y la hacen asentar a la novia a mi lado. Yo tomé a pensar que me quería matar de mí para mí. Ma non topí que muerte era muy nasib darle a mi hermana y mi cuñado en qué estrechura negra me metieron. A propósito de casamiento y de casamentero, empezaremos por el empecillo. El primer de todos los casamenteros, dicen los sabios del Talmud, es el Dios. Él es que empezó por casar a Adán con su mujer. Solo el Dios es capaz de hacer que hombre y mujer hagan una misma carne. Los casamenteros se hacen los casamientos se hacen en los cielos, dicen los Jajamim. 40 días antes que nazca una criatura, hay una voz del cielo que dice:
La hija de fulano se casará con el hijo de Mengano. El Talmud nos cuenta que, según Rabbi Yossi, el Dios pasa su tiempo en enderechar casamientos. Oyendo esto, una pagana romana le dijo que ella también puede hacer esto, que cual que sea la cantidad de sus mozos y mozas, ella los puede casar. Puede ser que tú lo topas cola, y le respondió Rabbi Yossi. Ama para el Dios es tan huge como de cortar la mar en dos. La pagana mete 1000 de sus mozos enfrente de 1000 de sus mozas y dice, este con esta, etcétera, hasta hacer 1000 pares. A la de mañana del día de después, los 2000 mozos y mozas vinieron chapear a su puerta, diciendo, no quiero más de este, no quiero más de esta. La pagana entendió la lección que no es tan colay de hacer casamiento. La razón es que si el Dios sabe todo, y en él el hombre tiene su libertad y se puede él yerrar. Le toma mucho tiempo para buscar la que le conviene y muchas veces se yerra. De allá viene que tiene menester de un casamentero, shatchan en lashon, shatchan en yiddish, que viene del verbo shiduch, que quiere decir arreglamiento. El primer shatchan de la historia judía fue Eliezer, el servidor de Abraham Avinu, como dijimos un poco antes. El Tanaj en Bereshit capítulo 24 nos cuenta cómo Abraham, cuando se hizo viejo, no queriendo que su hijo Isaac tome mujer kenaanía, demandó a su siervo viejo de su casa, el podestán en todo lo que a él, en lashon a Moshe Bechol Asherlo, de andar a su tierra y a su nacimiento, quiso decir en Mesopotamia, y allá en su familia de topar mujer para su hijo. Este viejo siervo, que el Tanaj no llama ama que nosotros llamamos Eliezer, se fue con 10 gamellos en la ciudad de Harán, donde vivía Nahor, hermano de Abraham, y allá, delante del pozo a la salida de la ciudad, a la hora donde las mujeres salen para trabar agua del pozo, se dijo que la mujer que le daría agua de beber para él y para sus 10 gamellos, ella sería bien para casar con Isaac. Y fue Rivka, y nieta de Nahor, que justamente le ofreció de beber y trabó agua para dar también de beber a sus 10 gamellos. Corta la vamos a hacer, Eliezer se fue a la casa de Rivka para demandarle a su familia por casar al hijo de su amo. Y como vos dije, su familia aceptó, ama después de tener demandado su consentimiento a Rivka. Para decir la verdad, no es ansina. En verdad, la familia aceptó sin demandar nada a Rivka. Además, quiso guardarla un año más en casa. Eliezer demandó de tomar la piscina con ella, y es por esto, y no por el casamiento, que se fueron a demandar a Rivka si quería. Es verdad también que si Rivka no quería casarse, hubiera respondido no, y que respondió sí. Y ansina es que Isaac se casó con Rivka, la amó, y ansina se consoló de la muerte de su madre. Eliezer, si él es, fue dunque el primer casamentero ante los judíos. Del tiempo del Talmud y durante toda la Edad Media, el casamentero, el shadchan, era una persona muy honorable, muchas veces un jajam, y lo que buscaba no era solo la hermosura, a filusi no es cosa sin valor, ama la hermosura no es todo, y el casamentero buscaba también, y mismo sobre todo, las cualidades morales. No solo
Un proverbio dice, no se escribe en qué tú vas, más bien se ve dónde está la voz y la coca. Para la manceba, tener hermosa cabellera y saber cantar con voz educada se aprecia mucho. Ama, en riba de todo, la hija para casar calía que tuviera achugar y contado. Achugar y contado te puedo dar, el mazal vátelo a buscar, dice el proverbio. Ma en primero, achugar y contado. Guay de la mancevica prove. Una chica pieza de teatro, Monsieur Jacques, el parisiano, quiere esposar, que apareció en los años 20 o 30 en el jornal El Juguetón de Elia Carmona en Estambul, conta como la hija del pipitero no topa con quién casar porque los mancebicos de sudor solo mete tino en la dota. Quien no quiere consuegrar demanda mucho achugar. Cuando una familia no le cuadraba que la novia que le proposaban, demandaba dota y achugar demasía. Con esto, el Samás del Cal no rehusía a casar a su hija. Como estaba suspirando, le demandó el jajam: ¿cuál lo tienes, Simantov? Señor jajam, no demande. Quiero casar a mi hija. A la familia del novio demanda mucho achugar. ¿Y qué demandan? Sábanas, mábanas, colchas, molchas, poltronas, moltronas. Ahora te lo enderecho yo. Las sábanas se las das, las mábanas no las des. Las colchas vas a dar, las molchas no las des. Las poltronas vas a dar, las moltronas no las des. Por esto, había entre los judíos asociaciones para dotar las mancebicas huérfanas y probes. Y por seguro quería antes de todo que la novia sea judía. Ama esto y en él no bastaba. Joamiel, engañé en su alma, le contó a Matilda Pesach cuando se aparejaba el memorial de nuestros desaparecidos. Me casé con una lejlía, habla Joamiel. Ande mi madre un día con sus amigas a voltí del lavoro y oí esta conversación. Tu hijo es entero al padre. ¿Novia tiene? Sí, sí. Ma novia judía? Judía, sí, sí. El Moabet se podía quedar con esto. Ma judía de los nuestros? No, es lejlía. Ama buenica. Tiempo de silencio. Nensa, mejor que sea lejlía que se la niclía. Mashallah. Los judíos de la Bulgaria decían que las heleniclías eran sorreteras y resbaladas. Y yo en Turquía sentí ni mujer de la Romanía, ni mulk, quiero decir casa y campo, en la Turquía. Las mujeres de Rumanía eran lejlías, que mal te quiere. Para topar novia, quería buscar en veces lejos. El Dios, dice el Talmud, el Dios que, como ya lo dijimos, es el primero de los casamenteros, aúne a dos personas, mismo si las debe traer de las 4 direcciones del universo. Otro proverbio dice por esto: quien quiere ser casamentero, cale que tenga cara de perro y zapatos de fierro. Y de facto, el casamentero se iba de ciudad en ciudad para buscar la que convenía a tal y tal. Al empecillo los casamenteros laboraban de baldes, topando que este laboro de casar a la gente era una mitzvah. Ama, como tomaba mucho tiempo y muchos gastos, el casamentero se hizo pagar, por ejemplo, un cierto % de la dota, 3%, 2 pagados por el novio, 1 por el padre de la novia. Vos convido de meldar los recodros sobre los casamenteros de Turquía en los artículos que vos dije. Al ver contente, nos describe Baruch, el casamentero de Izmir,
de todos conocido y respetado, índose en cada familia para tomar informaciones, que escribía con mucho dicat sobre su tefter. Cuando pensaba tener topado la mansevica que convenía para tal mancebo, se iba a ver en casa al padre y la madre de la mansevica y les decía: háceme un café que tengo buenas noticias. Yo hubiera dicho Javeres. Como ya lo entendiste, la mansevica oía todo detrás de la puerta. Y se organizaba la famosa entrevista que siempre se hacía en un café o una paticería. Si los mancebos se placían, empezaba entre los parientes el pasarlic sobre la dota. O si no se podía pagar dota, la mesa franca, que consistía de la parte del padre de la novia en recibir en su casa a su yerno con su mujer durante un año, comer y dormir. Esto fue lo que se hizo con mi papú, que vivió con su mujer el primer año del casamiento ante su suegro. El oficio de casamentero era yuch cuando la persona de casar era prove o fea o los dos. Quería presentarla como buen partido a filu todo lo negro. Y hay muchas chacas sobre lo que estos poveretos de casamenteros eran obligados de topar de decir para presentar las cosas. Vos quiero contar unas de estas chacas. Muchas chacas, no sé de qué, sobre las cosas. ¿Cuál o decir? Ancina es, las chacas siempre están arriba de las hijicas, feas, cochas, tuguertas, corcovadas, bobas. A lo que parece, los mancebicos todos eran yayanes, hermosos, hechos y derechos, redios y muy jarrifes. Cocha solo cuando camina. O un poco cochica es, ama cuando la tienes engagé, verbo francés para decir al brazo, no se ve. O, esto lo topé en el artículo de Moshe Shaul, el casamentero demanda al hombre después de la entrevista: ¿cómo la topates? No entiendo, dijiste que es mujer cumplida, ma veo que es tartamuda. Ah, esto no es nada, esto es mismo un avantaje. Ancina hablará manco y no te atagantará con sus hablastinas. Ella es también media sodra. Ainda mejor, ancina no piedrerá horas enteras hablando con las vecinas. Ma ella es también cocha. ¿Y cuál lo quieres? Entre tantas cualidades que ya puede tener y un chico defecto como este. Por esto dicen, no es casamentero, es casamentiroso. Otra chacá. El hombre dice al casamentero a voz baja porque la mujer está al lado: es vieja, fea y chachuta. Ya puedes hablar con voz alta, le responde el casamentero, es también sodra. O el padre del novio dice al casamentero: te burlates de mí, me engañates, la manceba chanacalería que me proposates me ambesí que tiene muy negra reputación y que tuvo relaciones con todos los mancebos de Chanacale. Bueno, Chanacale no es una tan grande ciudad. O un casamentero se va acompañado de su ayudante de una familia que tiene uno de casar y les habla de una mansevica. Una hermosura. ¿Y qué hermosura? Ajusta el ayudante. Cabellos maravillosos. ¿Y qué cabellos? Ajusta el ayudante. Hermosos ojos mavis, blues. ¿Y qué ojos? Ajusta el ayudante. Hay un solo chico defecto que vos tengo de decir. Tiene una corcova. ¿Y qué corcova? Ajusta el ayudante. En vez de no tener ayudante. A mí, Monsieur Marco de Estambul, nacido en 1893, me contó esta chaca.
Y es que un Ben Adam quería casarla a su hija regalada y llamó al casamentero. Le dijo, tópame uno que sea sabido y bien estudiado, que sepa la ley. El casamentero le trujo un jajamico y mientras estaba esperando en una camareta meldando su libro de ley, la hija con la madre lo miraron por el buraquito de la llave. No, dijo la mansevica. Este no está hermoso, dile que no quiero. El padre le demandó al casamentero que trujera otro, y en el oído la hija por el buraquito dijo, no, este estaba chico, no quiero. Otro vino, lo topó viejicico y curto. El padre le dijo al casamentero, tópame uno que sea más barragán y hermoso. Esta vez se arrabió el casamentero, se fue a Balat, a la escala de la leña, y topó allá un jamal y le dijo, ven conmigo al baño, vístete esta yubé, toma este libro en la mano y te voy a casar con una hija muy rica, mas no digas que no sabes meldar. Ahora, él está en la camareta esperando con el libro a la revés en la mano y maldiciendo, es un tal de que me dio este libro, yo no estoy entendiendo nada, lo está voltando por aquí, lo está voltando por allá, murmureando y tifurando. Mamá, dijo la mansevica, qué hermosico está, y qué bueno está meldando, centellas le están saliendo de la boca. Todos se hicieron muy contentes. Día de Shabbat, el padre lo llamó al novio y dijo, ahora mi yerno nos va a hacer un chico de escorzo. El jamal con lo que haga, quiere no quiere, subió la teva y empezó como que en darsha. Nieve, nieve, la gallica se muere, pan y cebada, agua rosada, Shimón, Shimón, capitán de Estambul, que ya viene el visco, visco, señora, que viene la leona. El padre gritó, llamado este hijo de un mamzer de casamentero, este con el pie la va a tomar a mi hija. Vino el casamentero, dijo, vos truche buenos talmidimes, el uno lo topo feo, el otro bachico, el otro viejicico, a tu hija le topé jamal. Estas chacas, arriba de las mentiras y las mañas de los casamenteros, macodraron el capítulo del casamiento en el Tajkemoni de Yehuda al-Harizi, nacido y crecido en la España al cabo del XII siglo. La sátira es en hebreo, matopamos las mentiras de la casamentera, la despaciencia del novio, la boda y el descubrimiento de la novia. Una bruja, una draga de montaña, que tiene el cuerpo del buey de Jeroboam, la boca de la jamora de Balaam, entre otras gracias y maravillas, y que trujo por ashuguar y contado 2 chantas viejas, chinis y ollas rotas, jandrallos y mucho mal. El texto es un poco fuerticico. Ahora las cosas se modernizaron. Un jajam americano inventó el speed dating, que tuvo un suceso curioso que no entiendo, pero así no es. ¿Qué está pasando? El casamentero a la vieja se espareció, ama las agencias de casamiento enflorecen y de toda manera, ¿quién es el judío que no aprobó a lo manco una vez en su vida de arreglar una entrevista? En Estambul, a una que dice, esto me afectó a mí, parece que se veniría con esta, le dicen Peshin, ay, de marcaremos un chadir, porque el casamentero tenía un chadir en la mano como señal. Yo, para deciros la verdad, aprobé 1, 2, 3 veces, pero nunca reuscí. Debo de ser como la pagana de Rabbi Yossi. A mí, gente, me parecen hechos para ir en juntos, pero cada vez me hierrí. No embaraza, y aprobaré. Ahora, viendo la hermosa fotografía de Salzman, los novicicos en el Cal de Neve Shalom en Estambul, me vienen al tino las Sheva Berajot.
Sí, es interesante esta fotografía. Y es que ainda unos años antes en Estambul, el uso era que los padres y las madres de los novios extendían el talit arriba de sus cabezas a modo de jupa. Era muy hermoso y es moviente. Ahora se está perdiendo este uso, es pecado. Escaparemos con las verajot más hermosas. La cinquena, muy hermosa, se escapa por bendito seas, Señor, Mesamea Hatán Vekala, que alegra el novio y la novia. La sexena dice Ancina, bendito seas, Señor, que creó la alegría y el placer, sazón Besimja, el novio y la novia, el amor y la fraternidad. Llené la alegría y el placer con otros verbos, Gilá, Betitza, la paz y la amistad. Y la setena dice con mucha poesía, que se oigan en las ciudades de Yehudá y las calles de Jerusalén la voz del placer y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los gritos de alegría de las jupás, de los novios saliendo del pranzo y de los mancebos de sus fiestas. Bendito seas, Señor, que alegra el novio con la novia. Amén. Y no dijimos nada de las hermosas cánticas de boda. Son muchas y las hay para cada momento y momento de la boda. Para el preciado de la shuar, tratan y baratan las consuegras. Poco le das la mi consuegra, poco le das a vuestra hija la apreciada. Yo le di 7 shalvares, yo le di 7 shalvares, uno que se troque cada día, uno que se troque cada día. Y no es poco la mi consuegra. Había canticas para el baño de la novia. Ya salió de la mar de la Galana, por ejemplo, que sentimos cuando empezó la emisión cantada por Liliana Benveniste. Hermosa cantica, muy poética. Para el tocado de la novia. Ay, señora novia, vaya abajo. Ay, señora novia, ambas abajo. No puedo, que me estoy peinando. Peinado de novia para el mancébico. La salida de la novia cuando sale de la casa de su padre y la recibe el novio con su familia. Ella es alta como el pino, arelumbra el oro fino, el amor la lleva al tino, gran sabor le da, gran amor le da. Díceme, Bulisa, si bien me querés. A todos vos rogo que seas más zalosa, que por todo el mundo seas alabada. Ay, señora novia, etc. Esta cantica no se siente mucho ahora y es pecado porque es muy, muy hermosa. Habla el novio después de la suegra y dice: Venid, venid, dama, por este camino de luz. Para Kiddushim, la más conocida es escalerica de oro y de marfil para que suba la novia a dar Kiddushim. Y conoces todo, cantar conmigo. Vinimos a ver, que gocen y canten y tengan mucho bien. El pranzo del cabo de la boca de la boda, el 7 día, era el día del peche. Saltaba la novia arriba de un peche que comían después. Entonces se cantaba la cantica de la novia. El novio le dice a la novia: ¿cómo se llama esta cabeza? Esto no se llama cabeza, sino linda pertucal. Ah, mi linda pertucal. El novio le dice a la novia: ¿cómo se llaman estos cabellos? Estos no se llaman cabellos, sino sirma de labrar.
Ah, mi sirma del labrar, ah, mi linda Portugal. El novio le dice a la novia, ¿cómo se llaman estas caras? Estas no se llaman caras, sino manzanas de Skopia. Ah, mi manzanas de Skopia, ah, mi sirma del labrar, ah, mi linda Portugal. El novio le dice a la novia, ¿cómo se llaman estos dientes? Estos no se llaman dientes, sino perlas de enfilar. Ahora veremos si vos acordás. Ah, mis perlas de enfilar, ah, mis manzanas de Skopia, ah, mi sirma de labrar, ah, mi linda Portugal. Hay muchas más otras. Ancina era y en veces Ancina es o sigue siendo. Merci, merci. Merci mucho. Y con esto escapimos. Liliana. Muy hermoso todo. Estamos todavía pillándonos de la risa y ahora contentos de sentir tu hermosa voz cantando, María Cristina. Qué bueno. Aparellate es un encuentro que nos alegró el alma. Nos reímos, recordamos cosas de nuestros nonos y de nuestros papás y vos felicito, vos quiero regraciar muy mucho. Teníamos a Rachel que quería ajustar alguna cosa sobre alguna costumbre o alguna... Aquí está. Gracias, Liliana. Quería decir una cosa sobre el uso de chartalet. En primero vos diré que yo soy de Izmir y en Izmir somos un poco más conservativos creo, de los estambulís. El uso de chartalet continúa ainda en Izmir. Y también estoy de acuerdo con vosotros que es un pecado que se piedra. Es muy hermoso uso. Mas tenemos una diferencia entre el uso de Izmir y el uso de Estambul que viste tú, María. Ante nosotros, los padres meten el talet encima de la cabeza del novio y la novia, estando en el tálamo delante del ejal, y no los detienen, se los meten encima de la cabeza. Y es muy interesante que en unas lecciones que estaba dando yo, donde habían gente hispánica, digamos, del México, etcétera, no sé de qué lugar era, uno salió y me dijo, qué interesante, yo siempre creí que mis ancestros eran judíos convertidos al catolicismo, porque ante nosotros también echan como un fichu, como se dice, una charpa encima de los casados. Según mí, debe ser que este uso vino de España, no sé. Pero es muy, muy hermoso y muy emocionante, creo. Y seguro yo me casé así, ¿no? Y de ahí se hace. También quiero ajustar que en Izmir tenemos otro uso que no existe en otro lugar. Y es el uso de la quesada. Me parece que Daisy también lo mencionó. Siempre, malorosamente, algunos que ven este verbo quesada, les parece que es una cosa de queso. No. No tiene nada que ver con queso. La quesada es una escultura de mazapán, hecho de mazapán dulce. Y tenemos una ceremonia que puede ser un poco largo ahora de contar, pero es especial a Izmir y hay me parece que mencionaron vosotros mencionaste, hay un film sobre las bodas de Izmir, donde dan a entender el uso de la quesada también. Sí. Aquí se ve la quesada. Esto es, como ves,
siempre hay los pájaros que encima que simbolizan la paz. Yo soy muy orgullosa de decir que guardamos estas costumbres sí, esto es, y lo hicieron en mi cabeza también, rompieron la quesada. Y Dainda, estas son cosas que los ismirlis, creo yo, nunca se van a arrepentir de hacerlo. Gracias por dejarme hablar. Merci Rachel. Merci mucho. Merci. Y a nosotros también, y a nuestros hijos, lo que describió Rachel de embajo del tálamo, nos metieron, los padres nos metieron el talet. Y también nosotros lo hicimos con nuestros hijos, de la misma manera. Así que no es que toda la boda se hacía con las dos cosas, con el talet metido y después los padres se quedaban a los lados y también embajo de la jupa del tálamo. Jay, querías decir una cosa, ¿qué es contarnos lo que vemos atrás de ti? No se Yo me casé en 1977. Detrás de mí tengo una foto, es Joe Amar con el Jajam Asher Murciano que murió 2 años antes, y el foto es de cuando nos echaron el talet en New York. Maravilla, aquí tenemos más muestras. Ahora, si no tenés, aquí lo puede, mete de nuevo a Jake, vamos a meterlo a la vista para mirar la fotografía. Mira, que se ve como los padres esos están teniendo el talet a la mano. Muy hermoso, Jake. Merci mucho. Para comprobar que lo que vosotros contaste ya es verdad. Vamos a mandar algunos saludos y algunas cosas muy interesantes que nos ayudan y nos sugieren los presentes aquí. Temprano, cuando recién empezamos, Sara Sufrimos dijo shalom a todos de cerca de TV Israel. Lindas Clar, buenos días a todos de Las Vegas. Miriam, buenos días y buena semana a todos. Qué placer estar en otro encuentro. Sara Sufrimos, dice Sarika, era que estaba mal escrito. Rachel también nos mandaba de temprano saludos a todos. Bully Hassan nos dice, en Bonora nos topemos. Shalom desde Netanya, Israel. También Daisy Braverman nos manda saludos desde New York. Y Lawrence Cohen, también cercano a vosotros, desde la Francia. Rey Jasson dice, saludos siempre alegres desde Cape Town. Jacques Ganon nos dice saludos a todos. Bueno, cuando, sabes, María Cristina, el papá de Marcelo se llamaba, de bendita memoria, se llamaba Alberto Benveniste. Y hay una cátedra en Portugal que se llama Alberto Benveniste, que tú recibiste de ellos. Sí. Y cuando estuvimos en el CAL en Lisboa, conociendo, Marcelo estaba paseando, yo me asentí en un lugar y cuando nos dimos cuenta, estaba cerca, no sé si donde yo me sentí al azar, donde estaba cercano la placa en la silla del CAL que decía Alberto Benveniste también. Judith Cohen nos saluda desde Toronto, Silvia Aljadev desde Ashdod en Israel, Manuel Mora desde Barcelona, Carlos Yebra López desde New York. Ya viste que cuando saludamos tenemos amigos de todas las bandas. Bárbara Estrada desde Ciudad de México nos manda saludos, nuestra querida amiga Alicia Cisorraz.
Ella es Muestra Balabaya por la Jaquetía. Ella dice, así me quedé sana y buena, María Cristina Barol. Yo también cuando bueno, que se pichó de la risa, no lo quiso escribir, le dio vergüenza. Hazaká u Barujá por la gracia, por este documento tan gracioso del casamiento que hemos leído, ella habla en la Jaquetía, sanos y buenos a todos. Bueno, muchas risas, verdaderamente todos nos pichamos de la risa, en especial cuando empezaste a contar lo de la noche de la boda. Fifi Cases Matalón nos manda saludos desde Estambul. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, Joseph Tari dice, mi mujer de Rumanía se casó en Turquía y puede ser que ella es mujer de Rumanía y su marido es Izmirli. No, dice ni mujer de Rumanía, ni casa de Turquía, ni marido Izmirli. Marido Izmirli, ya entendí. Izmirli Topates, en vida te quemates. Oh, esto lo decíamos nosotros estambolís. Sí, por seguro. Seguro. A nuestras hijas, dice Miriam, les hicimos el talet ancina, como a mostrates vosotros. A ver, ¿qué más tenemos? Daisy Braverman dice, yo estuve en la boda de una sobrina en Izmir y sí les echaron talet, como dijeron vosotros, a la novia, al novio, y también hubo baño de novia, quesada y todo. Mashallah. Miriam dice, maravilla de encuentro, merci mucho a todos. Bully Hassan dice, muy buenos relatos, muchas gracias. Muchas gracias para meldarlos. René Martín dice, maravilloso encuentro, merci mucho María Cristina y a Edmond y de René de Gran Bretaña. Bueno, Jake que nos mostró su foto de casamiento. Miguel dice, saludos a Edmond y a Jenny Lonery, Miguel de México. Cali que nos aparece en un programa enteramente con las costumbres de boda al estilo Izmirli. Rachel tiene que hacerlo. Sí. Brian dice que también en Rodos se usaba esto, me parece, de la quesada, dice, o entre los Rodeslis, no sabe bien cuál, o no está seguro cuál de las dos. Alberto Gateño dice, muy interesante, un abrazo muy grande, linda semana, abrazos para todos desde Hollywood en Florida. Juan Calvo nos dice, muchas gracias, muy interesante. Tenemos algunos mensajes de Facebook y de YouTube. Adrián Toro Quintero dice, shalom para vosotros todos, un maravilloso día de Al-Had, vos deseo a todos vosotros. Y también dice, merci mucho por el encuentro y sanos y recios todos. Daisy dice, merci mucho a María Cristina, Edmond, Jenny y como siempre a Liliana y Marcelo, que estamos aquí. Becky Candiotti de Estambul y Toronto, vos agradece mucho por el placer que le das con cada emisión. A ver qué más tenemos. Silvia Dubinovsky dice, merci mucho desde Chipolati, Río Negro, en Argentina. Juan, Nahum y Silvia. Daisy nos dice, mismo en los años 30 ya había trocado el uso de casamientos. Había mancebos que veían a una manceba, se enamoraban y hacían demanda y el mancebo demandaba la mano de la manceba a su padre directamente, sin casamiento. Rina Benmayor dice, muy divertido este encuentro, merci mucho desde California. Y Rachel a la fin dice, me vino a fuerte por los que dijeron por los hombres izmirlis. Bueno, Rachel, ya sabes que nos queremos muy mucho a Izmirlis, Estambulis. Sí.
Y las elaniclillas, y esto dicen de los otros y los otros de los primeros. Sí, amamos, queremos todos y estamos todos aquí juntos de todas las bandas del mundo. Gloria Asher, que dice que arribó un poco tarde, quiero engraciar a todos, qué hermosas cantigas, hermosas fotos y tanto sobre mi querido Izmir. Pienso, puedo ver a las bodas de mi familia ya de años antes, semanada buena, semanada normal buena, porque seguro tuvimos muchas fiestas. Y Daisy nos dice, manera Shell, ni yo nos casemos con mancebos Izmirlis. Bueno, seguro mucho tenemos de sentir sobre las bodas y los novios y las novias. Pasamos un encuentro de maravilla, como decimos cada semana, mejor que la semana anterior. Así que estamos felices de estar aquí, de sentir nuestra lengua, de empezar nuestras costumbres, y vosotros hicisteis hoy un labor maravilloso. Nos hicisteis reír, alegrar, y estamos muy contentos. Jenny, Marie-Christine y Edmond, para vosotros. Merci mucho a todos. Merci Marie-Christine, merci Edmond, merci Lionel, merci Liliane y merci Marcello. A otra semana. Al vernos. Vamos a escapar, voy a partillar para que sepas entonces qué tenemos la semana que viene para no perder. Seguro también, a ver esto. Entonces, tenemos el Al-Jaden Binyan, creatividad en tiempos de corona, un sujeto que será novedad para nosotros. Vamos a tener como balabaya a nuestra querida amiga Karen Gershon Sharhon y su musafir Seifi Ishman el 10 de octubre, el próximo Al-Had. Si quieres mirar otra vez y pichar voz de risa con este encuentro de las bodas del tiempo, entonces puedes ir a sefarad.com/TV y encontrarás el video y también los encuentros anteriores. Si queréis darnos vuestro ayuda, sefarad.com/encuentros es el lugar donde podés ir. Y ahora nos vamos a partir con un cante de boda también, para que gocéis vosotros un poco más de esta alegría. ¿Con qué nos vas a sorprender, Marcelo?